Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa profundamente, algo que ha generado mucha curiosidad y especulación en el mundo del espectáculo. Vamos a hablar sobre Hande Erçel, esa talentosa actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional. Y como bien indica el título, vamos a desentrañar la verdad sobre su difícil pasado con Kerem. Si han escuchado bien, vamos a abordar la relación que marcó un antes y un después para ella, y las complejidades que surgieron de ella. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las últimas noticias, análisis profundos y las historias detrás de sus celebridades favoritas. Denle a esa campanita para que no se pierdan nada. Ahora sí, prepárense porque la historia de Hande y Kerem tiene sus matices, y vamos a explorarlos con respeto y detalle. Para entender la magnitud de este pasado difícil, primero debemos contextualizar quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos son figuras prominentes en la televisión turca, reconocidos por su carisma, talento y por supuesto por la química explosiva que desbordaron en la pantalla en la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkapm, o Love is in the air, como se le conoce en muchos lugares. Su relación en la serie era tan creíble, tan apasionada, que traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama mediático. Los fans cariñosamente apodados Hande Kerem, o Hanke, estaban completamente enamorados de ellos, tanto en pantalla como fuera de ella. Lo que comenzó como una relación profesional y una fuerte amistad en el set, rápidamente evolucionó a algo más íntimo. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, comentarios románticos y avistamientos públicos que confirmaban lo que muchos esperaban: estaban juntos. Y sinceramente, ¿quién no se ilusionó con ellos? Parecían la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Compartían momentos de su vida cotidiana, viajaban juntos, y sus interacciones en entrevistas y eventos siempre dejaban entrever una conexión genuina y profunda. Para muchos eran la personificación del amor verdadero, el tipo de relación que uno sueña con tener. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fachada de perfección a menudo esconde realidades más complejas. Y aquí es donde entra la parte del pasado difícil. La presión mediática sobre Hande y Kerem era inmensa. Cada uno de sus movimientos era escrutado, cada silencio interpretado, y cada palabra analizada hasta la saciedad. Estar constantemente bajo el microscopio público puede ser abrumador, especialmente cuando se trata de una relación personal. Imaginen tener que navegar por los altibajos normales de una relación, sumado a la exigencia de mantener una imagen pública impecable y a la constante invasión de la privacidad. Los rumores empezaron a circular, como siempre sucede. Inicialmente eran chismes sobre posibles rupturas, sobre tensiones en el set, pero con el tiempo, los rumores se volvieron más serios. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de problemas de comunicación, y de que las presiones externas estaban haciendo mella en su relación. Es importante recordar que Hande, a pesar de su éxito y su imagen fuerte, ha tenido una vida personal marcada por la adversidad. Su madre falleció cuando ella era joven, y esta pérdida, sin duda, ha dejado una huella profunda en su vida y en su forma de afrontar las relaciones y las dificultades. Y aquí es donde Kerem entra en escena, no solo como su pareja en ese momento, sino como alguien que vivió de cerca estas experiencias con ella. Es probable que en los momentos más complicados de su duelo o de sus desafíos personales, Kerem haya sido un apoyo. Pero, ¿hasta qué punto esa relación se vio afectada por las sombras del pasado de Hande? El título sugiere una conexión directa. Si bien nunca se han revelado todos los detalles íntimos y específicos de las dificultades que atravesaron juntos, los propios protagonistas han hablado al respecto en diferentes ocasiones. Hande en entrevistas ha sido bastante reservada sobre su vida privada, algo completamente entendible. Sin embargo, ha mencionado la importancia de la familia, el dolor de las pérdidas y la fortaleza que ha tenido que encontrar en sí misma. Kerem, por su parte, también ha defendido la privacidad de su relación y ha hablado sobre la complejidad de las relaciones públicas. Lo que podemos inferir del pasado difícil en relación con Kerem es que probablemente la intensidad de la relación y la presión pública exacerbaron las dificultades inherentes a cualquier vínculo humano. Quizás hubo momentos en los que Hande tuvo que lidiar con sus propios fantasmas internos, y cómo esa carga emocional se reflejó en su dinámica con Kerem.
A veces las relaciones más apasionadas son también las más vulnerables a las presiones externas y a las fragilidades internas. Pensemos en la presión de mantener una imagen de pareja feliz cuando por dentro estás lidiando con traumas pasados o con las dificultades de la vida real. Es un acto de equilibrio muy precario. Ande, siendo una persona pública, ha tenido que aprender a gestionar su dolor y sus luchas de una manera que el resto de nosotros rara vez tenemos que hacer. Y en el contexto de una relación con Kerem, es posible que él haya sido testigo directo de esas luchas, y que la relación misma haya tenido que enfrentar esos desafíos. La ruptura, cuando finalmente se hizo pública, fue un golpe para muchos fans. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos comunicaron la separación con respeto, enfatizando el cariño y el aprecio mutuo. Y de nuevo aquí es donde podemos vislumbrar ese pasado difícil. Las declaraciones conjuntas o individuales a menudo dejan entrever que las razones de la separación eran profundas y quizás relacionadas con las diferencias individuales y las cargas que cada uno llevaba. Es fácil juzgar desde afuera, ¿verdad? Ver dos personas famosas que parecían perfectas y pensar que su ruptura fue un capricho o una falta de compromiso. Pero la realidad es mucho más compleja. Ande ha hablado sobre la importancia de la salud mental y el bienestar, y es muy probable que la relación con Kerem, a pesar de los momentos felices, también haya tenido sus momentos de oscuridad, especialmente si se cruzó con las luchas personales y el pasado difícil de Ande. Pensemos en la resiliencia de Ande. A pesar de las pérdidas tempranas, ha logrado construir una carrera impresionante y se ha mantenido como una figura pública fuerte y admirada. Esto no sucede por arte de magia. Requiere una fortaleza interior considerable, y también implica que ha tenido que enfrentar y procesar muchos dolores a lo largo de su vida. La relación con Kerem, al ser una relación pública e intensa, podría haber sido un catalizador para que estos aspectos de su pasado salieran a la luz de una manera más intensa. Podemos especular que el pasado difícil, al que se refiere el título, no es solo una cuestión de la relación con Kerem en sí, sino de cómo ese pasado personal de Ande pudo haber influido en la dinámica de la pareja. Quizás Kerem no siempre supo cómo lidiar con las sombras que Ande llevaba consigo, o quizás las propias presiones de la relación se volvieron demasiado abrumadoras cuando se sumaban a las cargas emocionales preexistentes. En el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo comparadas con espejos. Reflejan no solo la luz de la felicidad y el amor, sino también las sombras de las inseguridades, los miedos y las experiencias pasadas. Para Ande ese espejo pudo haber reflejado de manera muy vívida las cicatrices de su pasado, y cómo esas cicatrices afectaban su presente y sus relaciones. Y Kerem, al ser una parte importante de su vida en ese momento, sin duda se vio expuesto a esa realidad. La verdadera lección aquí, y lo que nos invita a reflexionar el título, es que incluso las relaciones más mediáticas y aparentemente perfectas tienen sus propias batallas internas. Y que las experiencias de vida de las personas, sus traumas y sus duelos, influyen profundamente en cómo se desenvuelven en el amor. Ande Ercel ha demostrado una admirable capacidad para reconstruirse y seguir adelante, y parte de esa fortaleza proviene de haber enfrentado y procesado su propio pasado difícil. Sin entrar en juicios, lo que podemos deducir es que la relación con Kerem, si bien pudo haber sido una fuente de gran felicidad y apoyo, también estuvo marcada por la complejidad de la vida de Ande. La presión pública, las expectativas y las luchas personales de ambos crearon un entorno donde el amor tuvo que ser muy fuerte para prevalecer, o en este caso, para eventualmente dar paso a un camino diferente. Es importante recordar que Ande y Kerem son seres humanos, con sus propias emociones, sus propias historias y sus propias formas de lidiar con el dolor y la adversidad. El pasado difícil de Ande es una parte integral de quién es ella, y cualquier relación significativa que haya tenido, incluido Kerem, inevitablemente interactuaría con esas experiencias. Quizás Kerem ofreció un refugio, un amor que la ayudó a sobrellevar algunas de esas dificultades. O quizás la intensidad de la relación, sumada a la propia carga emocional de Ande, se volvió insostenible. La verdad, en su totalidad, solo la conocen ellos. Pero lo que sí podemos ver es la resiliencia de Ande, su capacidad para florecer a pesar de las adversidades, y cómo esa fortaleza, forjada en su difícil pasado, es lo que realmente la define. Y en cuanto a Kerem, es probable que haya sido un compañero importante en un momento crucial de su vida, aprendiendo y creciendo junto a ella, y quizás también enfrentando sus propios desafíos al estar a el lado de alguien que lidiaba con tantas cosas.
La verdad sobre su difícil pasado con Kerem no es un simple relato de amor y desamor, sino una historia de cómo las experiencias de vida, las pérdidas y las presiones externas moldean nuestras relaciones y, en última instancia, nos convierten en quienes somos. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje profundo en la vida y las relaciones de Hande Erçel. Hemos explorado la intensidad de su relación con Kerem Bürsin y cómo las complejidades de la vida personal de Hande, su difícil pasado, pudieron haber jugado un papel en esa historia. Hemos visto cómo la presión pública y las luchas internas pueden afectar incluso a las parejas más queridas, y sobre todo, hemos sido testigos de la increíble resiliencia de Hande Erçel. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y sobre todo, respetuoso con la privacidad de estas figuras públicas. Siempre buscamos traerles contenido que profundice en las historias que realmente importan, y la vida y las experiencias de Hande son, sin duda, fascinantes. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre la influencia del pasado en las relaciones? ¿Creen que la presión mediática es el mayor desafío para las parejas famosas? Déjenme sus reflexiones, me encanta leerlas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Hande Erçel o de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.